Hasta ahora hemos estado viendo los libros de Arthur Pink y de Tozer o como se pronuncie. Creo que están en la biblioteca de la iglesia. Si no, seguro que algún hermano, bueno, seguro no, algún hermano de aquí lo tiene. Y si no, puede comprarlo o buscarlo por internet. Yo os recomiendo que no sea pirata, ya en vuestra conciencia queda. Y hemos visto en concreto 7 atributos, que son la independencia de Dios, la presciencia de Dios, la omnisciencia, la supremacía de Dios, los decretos de Dios, el amor de Dios y su inmutabilidad. Vimos por último que lo dio Arnaldo. Y hoy vamos a tocar un tema más y esperemos que, igual que el resto, pues sean de bendición para nosotros. Así que vamos a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas otra vez. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta aquí, como siempre te digo. Y ahora deseamos, Señor, disfrutar de este tiempo que pasemos juntos delante de ti, para aprender de ti, para saborearte y para encontrar en ti nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra plenitud, Señor. Y que toda esta teología no solo se quede en la mente, sino que pase al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hoy vamos a tocar el tema de la soberanía de Dios, que tengo yo aquí el mando y soy el que lo tengo que pasar. Como normalmente no estamos así, pues no me acordaba ya. ¿Ahí? Vale, sí. ¿Lo veis, no? Bien. Pues vamos a tocar la soberanía de Dios. Y bueno, como introducción, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo la definiríais vosotros? Alguien que pueda dar su opinión, que aquí valen todas. La soberanía de Dios significa que Dios es el dueño de todo. Que no hay nada sobre él. Ajá. Nadie le dice al Señor cómo se van a hacer las cosas. ¿Alguien más por ahí? Que hace todo lo que quiere. Ajá. Que gobierna. ¿Qué más? Que se está animando la cosa. Todo está bajo su control. Venga, vamos allá. Solo él sabe todo. Bueno, pues ya está, ya hemos dado la clase. Bueno. Es que este tema, la verdad, que lo hemos trabajado bastante y se nota. Y es bueno, la verdad es que es bueno, porque sabemos que tiene muchos matices y hoy, desde luego, nos vamos a tocarlos todos. Vamos, no, nos faltaría tiempo. Pero desde luego vamos a intentar ir por encima de él y ver un poquito de lo que tenemos por aquí. Bien, pues la soberanía de Dios, esto no sé si el que está por ahí detrás, ahí está, que es que no sé si me lo coge o no. Vale. La soberanía de Dios es o puede definirse como el ejercicio de su supremacía, ¿vale? Aquí empezamos con las definiciones, pero no os preocupéis que vamos a ir sencillito. Vimos la supremacía de Dios, como he dicho, hace algunas clases y como está, bueno, fue hace tiempo, vamos a recordarlo, ¿vale? Podéis verlo en YouTube si queréis también, buscáis supremacía de Dios y de Cádiz y sale. Primera de Corintios 29, 11 al 12 dice: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y Job 42:2 dice: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En resumen, que Dios sea supremo significa
su superioridad absoluta, por encima de todo y de todos. O sea, no hay cosa alguna que esté por encima de él. Nada y nadie. Él es supremo en conocimiento, en sabiduría, en autoridad, en poder, en integridad, en paciencia, supremo en todas las cosas buenas. Así que cuando decimos que la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía, porque hemos definido así este atributo, nos estamos refiriendo a que la soberanía es la práctica, ¿no? Como los exámenes del coche, que tienen una parte teórica y una parte práctica. La teoría, entre comillas, sería la supremacía. La práctica, entre comillas, sería la soberanía de Dios. Y os pongo otro ejemplo, ¿vale? Si tú, imagínate que te has sacado un graduado en medicina y tienes el título, pero no has ejercido en tu vida, ¿te podemos llamar médico? Según tu título, sí, pero no ejerce tu graduado en medicina. Entonces, vale, eres médico de nombre, pero no de hecho. Y con Dios igual. Uno de los autores lo definía como que la soberanía significa que Dios no es solo supremo de nombre, como el que tiene el graduado y después no practica, sino también de hecho. Él ejerce su supremacía. Por tanto, cuando pensemos en la soberanía de Dios, hagámoslo de manera práctica. Si queremos diferenciar, pues hagámoslo de manera práctica. Él no es solo superior, sino que además está haciendo cosas que demuestran que Él es superior. ¿Vale? Y bueno, la cosa es que aunque Dios sea superior, se podría quedar de brazos cruzados, viendo el mundo pasar, como creen los deístas. El deísmo es una filosofía que dice que Dios echó a rodar la rueda de la creación, que nos puso a nosotros dentro, y Él está viéndola pasar y rodar como si fuera un matorral en el desierto, de eso que sale en las películas western, o una película. Pues así. Pero sabemos que Dios, nuestro Dios, no es así. Y la Biblia no dice eso, sino que Él es supremo, pero no solo supremo, sino que es soberano y hace cosas. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? Pues la puesta en práctica de su supremacía. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Todavía no lo conocemos toda la soberanía de Dios, eso está claro. Si lo conociéramos todo en 10 minutos, pues apaga y vámonos. Vamos a leer ahora Isaías 46, 9 al 10, que no hace falta que lo busquéis porque está ahí. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. En el texto, Dios dice, yo soy Dios. Lo dice ahí. Bueno, porque yo soy Dios, dice. Pero, ¿qué significa ser Dios? Eso también lo vemos en el mismo texto. Y son dos cosas, dos significados. Uno, que Él anuncia lo por venir desde el principio. ¿Y eso qué significa? Eso es que Él sabe qué va a pasar antes de que pase. ¿Qué sucederá antes de que suceda? Y esto podría recordarnos al atributo que vimos de la presciencia de Dios, aunque vimos que no era exactamente así. O sea, que Dios sabe las cosas de antemano. La presciencia no era exactamente así, si recordáis. Pero bueno, más o menos. Ahora, si la soberanía de Dios es que Dios sepa las cosas de antemano, ¿en qué se diferencia de este atributo? Bueno, porque tenemos otra razón por la que Dios es soberano. Y es que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y todo es todo, como decíais vosotros bien dicho. Dice John Piper que la forma en que Dios declara su presciencia es declarando con anterioridad su consejo y su propósito. Esto significa, dice, que la razón por la que Dios conoce el futuro es porque lo planifica y lo lleva a cabo. ¿Os podéis olvidar de la primera parte de la definición si os quedáis con esto? Significa que la razón por la que Dios conoce el futuro es porque Él planifica el futuro y lo lleva a cabo. ¿Por qué tú sabes que en verano te vas a ir de viaje? Por ejemplo, porque has mirado tu agenda, has dicho de este día a este día voy a irme de viaje
a tal sitio. Y has decidido hacer cosas. Por ejemplo, trabajar un poquito más para conseguir más dinero, ahorrar, has mirado los vuelos en Ryanair o donde sea y ya has cogido y has comprado probablemente el billete o lo estás intentando. ¿Vale? O sea, has planificado irte de viaje y estás haciendo cosas para poder irte de viaje. Pues si tú lo haces, Dios lo hace también. Y Dios lo hace mejor que tú y que yo, desde luego. Él no mira una bola de cristal porque no es un adivino, de hecho él condena la adivinación, sino que él conoce las cosas porque planifica las cosas de antemano y la fija y está realizando su plan. Ahora, nosotros podemos planificar cosas, ¿vale? Nosotros podemos decir vamos a ir de viaje en verano, pero al final no nos vamos de viaje en verano por X o por Y, porque, no sé, al final nos falta el dinero o cualquier cosa. Las cosas no salen como queríamos. O bien vamos de viaje y cuando estamos allí las cosas tampoco salen como queríamos, porque somos seres humanos, no somos Dios. Pero cuando Dios planifica, lo que Él ha previsto se cumple de la forma en que Él ha querido que se cumpla. O sea, se cumple tal como Él ha planificado. Porque Él mismo lleva a cabo su plan. Él no deja la responsabilidad en manos de una tercera persona, sino que lo hace Él mismo. Dijo Arnaldo en la última clase que un Dios al que se le pueda resistir y que pueda fracasar no puede ser Dios. Pero nuestro Dios es supremo y sus planes nunca fallan. Él nunca fracasa. Así, todo lo que sucede, todo, absolutamente todo, sin ningún detalle fuera de ese todo, es porque Dios lo ha planificado. Y lo que no sucede es porque Dios no ha planificado que suceda. O sea, lo que pasa es porque Dios quiere. Y lo que no pasa es porque Dios no quiere. Es para ser más básico. Y bueno, también tenéis disponible en el canal de YouTube pues, el atributo de los decretos, por si queréis echarle otro ojo, porque estuvimos hablando de esto más en profundidad. ¿Vale? Así que hasta aquí hemos dicho dos cosas. Uno, que la soberanía de Dios es la puesta en práctica de su supremacía, ¿vale? La soberanía de Dios es que Dios es supremo, no solo de nombre, sino de hecho. Y dos, hemos visto qué significa ser Dios, el soberano, que Él conoce el futuro, pero lo conoce no porque tenga una bola de cristal, sino porque lo ha planificado y Él mismo lleva a cabo su plan, ¿vale? Ahora nos podríamos hacer una pregunta, ¿no? Que es, ¿sobre qué es Dios soberano? Él ejerce su soberanía y todo eso, pero ¿qué hace? ¿Sobre qué es soberano? Bueno, Él es soberano, por sintetizarlo en dos puntos, sobre los eventos naturales y sobre los eventos humanos, ¿vale? Y vamos a comenzar viendo la soberanía de Dios sobre los eventos naturales. Bien, pues vamos a ver algunos textos. Si tenéis ahí la libreta, pues podéis ir apuntando porque son varios. El primero es Proverbios 16, 33, que dice, el hombre echa la suerte, pero el Señor es quien lo decide todo. ¿Juega a la lotería? Si juega a la lotería, ten en cuenta que es Dios el que decide al final lo que te pasa o lo que no te pasa. Así que si no gana, es porque Dios lo decidió, y si gana, es porque Dios lo ha decidido también. Mateo 10, 29 al 30. Yo no sé, en verdad el mando está funcionando porque yo le estoy dando y yo me creo aquí. Esto es como el ejemplo que puso David Barceló, en plan de las llaves del niño. Yo estoy aquí dándole y me creo que funciona y no funciona. Bueno, no sé, ¿qué hago? En plan, lo uso, ¿no? Sí, parece que sí, parece que sí. Vale, vale. Venga, vamos allá. Ahora esto para atrás.
Ahora. Vale, Mateo 10. Él es soberano sobre el mando también. Bueno. Dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Yo el otro día venía de casa de mi tía y me vi un pajarito muerto en la acera. Y estaba preparando este estudio y digo, mira, qué casualidad. Ese pajarito estaba ahí porque Dios ha querido que estuviese ahí. Sus días llegaron a su fin. Y bueno, del drama podemos pasar también a la comedia. Porque si te estás quedando calvo es porque Dios quiere. O sea, Él quiere, o Él hace que los pelos se nos caigan de la cabeza y ya está. Él ha ordenado que así sea. Así que podemos también quedarnos tranquilos cuando pensemos en nuestra alopecia. Jonás 1:17 ahora, ¿vale? Dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y el capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. O sea, Dios mandó a un pez tragarse a Jonás. Dios hizo crecer una planta en medio del desierto. Y lo mismo, Dios cogió un gusano y mató a esa planta para que dejara de darle sombra a Jonás. ¿Tienes animales? Si tienes animales, Dios los tiene amaestrados. Así que solo falta que tú lo enseñes. Si te gustan las plantas y las riegas y le dedicas tiempo todos los días, esas plantas crecen porque Dios hace que crezcan. Y obviamente tú haces cosas también, pero en última instancia Él ha decidido que esas plantas crezcan. Vamos ahora a Isaías 40:26. Dice, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Hace un tiempo estábamos en el evento que se hizo en Algeciras me acordaré, Inspira. Además hicieron una canción y todo, estaba muy bien. En ese evento, estábamos Ale y yo sentados y de repente nos vemos una bola de fuego pasando por encima nuestra y dijo Ale, ¿tú has visto eso? Y digo, yo sí. Y dice, ¿y eso qué es? Y digo, yo qué sé, pero si es algo gordo nos enteraremos seguro, porque desde luego no es normal. Ya después, a los días, nos enteramos que era una estrella fugaz. Y esa estrella fugaz nosotros la vimos porque Dios quiso que la viéramos. O sea, nosotros y todo el estadio no, el campo de toros, la plaza de toros, que estaba llena de hermanos y de personas que habían ido allí. Dios nos regaló una estrella fugaz mientras se predicaba el evangelio y se le cantaba, ¿eh? Así que fíjate cómo son las cosas. Salmo 147, 15 al 18. Dice, envía sus órdenes al mundo. Qué veloz corre su palabra. Envía la nieve como lana blanca y esparce la escarcha sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedras. ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego, a su orden, todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Y Job 37, 11 al 13 dice, Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su misericordia. Si veis que alguno de los textos lo estáis buscando y no coinciden, es porque yo lo he estado buscando cada uno en la versión que fuera más sencilla de entender. Pero ahí están en la palabra. Dios hace que nieve, que granice, que haga viento
que haga frío, que haga calor, que haya humedad, que el día se ponga nublado, que haya tormenta, que haya relámpagos y cada uno de los fenómenos atmosféricos que suceden a lo largo del día y a lo largo del año. Y ahora está haciendo bastante calor, desde luego. Son unos días que dices tú, parece ya que estamos en pleno agosto. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que detrás de ese calor está Dios, porque Él controla todo. Y también está habiendo sequía, no llueve. Y nosotros estamos con las manos echadas a la cabeza pensando, ay Dios mío, ¿qué hacemos? Bueno, a lo mejor podemos hacer algo, pero independientemente de eso, Él ha decretado que así sea, porque Él es soberano. Él, si os acordáis, cuando estaba en la barca, les dijo a los discípulos, mirad, estad tranquilos. Pero eso se lo dijo después de haberle dicho a la tormenta, calla, enmudece. Así que cuando Dios le dice a algún fenómeno atmosférico, calla, enmudece, como dice el hermano John Piper, se calla y se enmudece y ya está. Y no hay más nada que hacer. Así que Él está al control de todos esos fenómenos. Ya vamos acabando con los textos. Vamos a ver ahora Éxodo 4:11. Dice, y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Dios ha hecho mudo al mudo, ha hecho sordo al sordo y ha hecho ciego al ciego. Así que si tú mismo o algún familiar sufrís de alguna discapacidad semejante, Dios os ha hecho así. Él ha decidido haceros así. Y ya el último, 1 de Pedro 4:9. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si por casualidad, por desgracia podríamos decir, estás sufriendo acoso laboral o estás sufriendo bullying en el instituto o te está sucediendo alguna de estas cosas, es porque el Señor lo ha querido. Puede sonar duro, pero según este texto, pues, al menos según la luz que yo hasta ahora tengo, es así. Y claro, como estamos diciendo, algunas de estas cosas, sobre todo estas dos últimas cosas, pueden sonar duras a los oídos nuestros, porque no estamos acostumbrados a eso. Y desde luego, mi intención no es ser insensible, ni creo que Dios lo sea. Pero tenemos que ser fieles a la palabra. Debemos recordar, como vimos en la clase de los decretos, que Dios no solo hace, sino que también permite. Y yo no sé por qué Dios ha provocado o ha permitido la situación que te toca. No sé por qué estás así, sea lo que sea que estés atravesando, sea bullying en el instituto, en el colegio, sea una discapacidad, lo que sea, o cualquier otro sufrimiento. Pero yo creo que lo que te sucede no es un castigo de Dios y que Él quiere glorificarse en tu situación, eso seguro. Y eso fue, por ejemplo, lo que hizo en el caso de Job. De hecho, los amigos de Job pensaban que, bueno, algo tiene que haber hecho, porque si le están pasando tantas cosas malas, es que algo malo ha hecho seguro. Incluso él mismo pensaba eso. Pero lo que vemos en la Biblia es que Dios permitió que el diablo matara a sus hijos, que le quitara su riqueza y que le afligiera físicamente con una sarna que le cogía desde la punta del dedo gordo hasta la punta de la cabeza. Pero la Biblia dice que aunque Job se afligió profundamente, no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él no dijo, esto es para nada, esto no tiene sentido ninguno y me enfado con el Señor por lo que me está haciendo pasar. Sin embargo, a diferencia de nosotros, él sabía que Dios es soberano y estaba de acuerdo con eso, porque creía que Dios siempre tiene un propósito, siempre, que es acorde a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y bueno, recomiendo tanto a aquellos que padezcáis una discapacidad como a aquellos que estéis pasando por cualquier otra situación difícil, que podáis ver esta escena de la serie de The Chosen, que por cierto vamos a empezar a verla en verano, creo. Ahí está ya puesto las cosas. Es en concreto una escena del capítulo 2 de la última temporada, la tercera,
si es que no sale la cuarta antes de que nosotros empecemos a verla. Y en concreto es la escena en la que Santiago el Menor le pregunta a Jesús por qué no lo sana. Porque aquí en esta obra han hecho a Santiago como si fuera cojo. Entonces él le pregunta a Jesús esa duda, porque claro, se ve así y ve que Jesús está sanando a todo el mundo y a él no lo sana. ¿Y por qué a mí no? Le dice. Claro, se lo dijo con buena forma, pero se le preguntó, tenía esa duda. A mí la verdad es que me bendijo un montón. Y bueno, como a lo mejor no podéis verla por cualquier cosa, pues os leo una pequeña parte del diálogo. Tiene más, pero esta es la parte que a mí más me impactó. Dice Jesús: en la voluntad del Padre podría sanarte ahora mismo. Y tendría una buena historia que contar, ¿verdad? Y dice, sí, que hacen milagros. Y dice Jesús, y es una buena historia. Pero ya hay docenas de personas que pueden contar esa historia. Y habrá cientos más, incluso miles. Pero piensa en la historia que tú tendrás si no te sano. Saber proclamar que aún alabas a Dios a pesar de esto. Saber cómo enfocarse en aquello que importa aún más que el cuerpo. Mostrarle a las personas que puedes ser paciente en tu sufrimiento aquí en la tierra porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. No todo el mundo puede entender eso. Y ahí acaba la cita. Y bueno, nosotros somos hijos de Dios, al menos la mayoría de los que estamos aquí. Y a nosotros mismos nos cuesta muchas veces entenderlo. Señor, no entiendo cómo tú me estás haciendo pasar esto. Si tú eres soberano, ¿por qué no haces que, yo qué sé, que cambie la situación? Pero bueno, hay cosas que nosotros no podemos entender. Lo que sí podemos entender es que Dios es bueno y Él es soberano. Y bueno, podríamos hablar mucho más de esto, mucho más en profundidad. He querido tocar el tema así brevemente porque creo que no era para pasar de largo y ya está. Pero lo único que decirte es que Él no es indiferente a tu sufrimiento y que Él te conoce bien además. Bueno, hasta aquí hemos visto que Dios es soberano sobre los eventos naturales, ¿vale? ¿Cómo vais? Mucha calor y mucha información, ¿no? Bueno, ya vamos avanzando. Hemos dicho que Dios era soberano sobre los eventos naturales y también vamos a ver cómo Dios es soberano sobre los eventos humanos. Y de nuevo vamos a ir a algunos textos bíblicos. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y bueno, curiosamente, por la soberanía de Dios, este sábado coronan a Carlos III de Inglaterra, el hijo de Isabel II. En principio lo van a coronar, a no ser que haya algo que suceda que no pase. La cosa es que... No lo digo. La cosa es que, claro, independientemente de que suceda o no suceda, lo que pase es porque Dios lo ha determinado. Porque Él quita y pone reyes. Él quitó a su madre y ahora, si Dios quiere, si Él quiere, lo pondrá a Él. Tenemos también Daniel 4:17. Dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres. A quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y aquí también tenemos otro caso real, nunca mejor dicho. Porque, si os acordáis, nuestra reina antes no era reina, era periodista. Y, a ver, no era la persona de más bajo estatus, desde luego, porque supongo que estaba bien y podía vivir bien. Pero yo creo que ella hace 30 años no se imaginaba que hoy iba a ser la reina consorte de España. O sea, seguro que si tú le preguntas hace 30 años, oye Leticia, ¿tú sabes que dentro de unos pocos de años tú vas a ser reina de España? Y ella te diría, sí, qué bien, ¿no? Pues déjame trabajar, chiquillo, vete para el lado. Pero eso es una realidad, ha sucedido. Ella no tenía ni idea, pero Dios lo sabía. Y Él lo sabía antes de que ella naciera. Aquí lo dice. Él gobierna el reino de los hombres, a quien Él quiere lo da, incluso al más bajo de los hombres. Proverbios 21:1 dice:
el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Y aquí como ejemplo tenemos al rey Ciro, el rey Ciro de Persia. Si vais a Esdras 1, si tenéis la Biblia y queréis después echarle un ojo, podéis ver que en el primer año de su reinado, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, dice la Biblia, Dios movió su corazón a poner por escrito un edicto en el que le permitía a los israelitas ir a Jerusalén a reconstruir el templo. A ver, esto lo hizo Ciro porque era muy buena persona y en su primer año de reinado quiso decir, pues mira, ya que es mi primera vez, vamos a empezar bien, ya después empiezo a subir los impuestos y me quedo tranquilo. No, sino que esto lo hizo Dios porque Él quiso moverlo a eso. O sea, Él quiso que Ciro hiciera eso. Él quiso que Ciro decidiera que los israelitas fueran a ese lugar. No lo obligó nadie, sino, bueno, los decretos de Dios. Y por último, tenemos ahí el Salmo 33, 10 al 11, que dice, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Así que bueno, habiendo visto todas estas cosas, todavía alguien podría preguntarse si hay posibilidad alguna de cambiar el destino que Dios ha marcado. La respuesta sería no. Pero la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad humana. O sea, lo que Dios haga no quita de en medio lo que nosotros hagamos. Y vamos a entrar en ese tema, ¿vale? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Bueno. Dice Arthur Pink, algunos dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. Se basa y es el resultado. Y en otro párrafo sigue diciendo, muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad de la criatura. Es aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura, es decir, de las personas. En la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación, o sea, no va a acabar jamás. Por explicarlo, básicamente, este hermano nos quiere decir que el ser humano es responsable hasta donde Dios lo ha hecho responsable. No más, pero tampoco menos. Dios es soberano siempre. Pero el hombre tiene libre albedrío. No lo tiene a pesar de la soberanía de Dios, sino en la soberanía de Dios, en los límites de su soberanía. Y el hermano Tozer ponía una ilustración que creo que es bastante pues ilustrativa, ¿no? Valga la redundancia. Y que por lo menos a mí me ha ayudado a entenderlo. Él habla de un barco. Es un barco, este se llama Allure of Seas, lo he cogido de internet, ahí estaba el nombre. Independientemente, ese barco, de donde haya salido, de cómo se llame, de cómo sea, va a un destino. Ese destino ya está marcado. Las personas que están ahí dentro, ellas pueden, pues no sé, pueden irse a la piscina, pueden tirarse por el tobogán, pueden jugar al tenis, incluso si hay pista de tenis, pueden ir al restaurante y al buffet libre a comer, que es lo que se suele hacer en los cruceros, efectivamente. Pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Dentro de los límites del barco. La cosa es que, independientemente de lo que ellos hagan ahí dentro, no pueden cambiar el destino. Pueden pedirle al hombre que lo cambie, pero yo creo que no le va a hacer caso. Y el hermano dice, tenemos un poco de libertad, está bien, pero recuerde,
Recuerde que no podemos cambiar el curso del Todopoderoso. O sea, si el barco se llamara Todopoderoso, pues ese barco nos llevaría a nuestro destino sin importar lo que nosotros hiciéramos. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner ejemplos bíblicos. Piensa en Jonás. Dios le dijo a Jonás, mira, yo quiero que tú vayas a Nínive a predicarle a los ninivitas porque su maldad ha subido delante de mí y bueno, o se arrepienten o tengo que destruirlo porque su maldad es muy grande. Sin embargo, Jonás, a diferencia de la mayoría de los profetas, coge y en vez de hacer lo que Dios le ha dicho que haga, se va al lado contrario. Se va a coger un barco para Tarsis, que es el sitio más alejado de Nínive que pueda encontrar. Él tenía libertad. Hizo algo que Dios no quería que hiciese. Sin embargo, al final, Jonás acabó yendo a Nínive, predicándole a los ninivitas, y los ninivitas se convirtieron. Ellos, incluso sus animales casi. Es más, la cosa es que en el camino Dios usó la maldad de Jonás para salvar a aquellos que iban en el barco también de camino a Tarsis. Porque gracias a la tormenta que hubo, ellos al final decidieron tirar a Jonás al agua, como él les dijo que hiciera, y la tormenta paró. Y ellos alabaron al Señor. Y eso fue por el pecado de un hombre que dio la oportunidad. Y si eso suena a herejía, ¿vale? Porque suena un poco raro, también tenemos ahí el caso de Cristo. El pecado de los hombres, que fue matar a Dios, asesinar al Hijo unigénito de Dios, originó la oportunidad para que Dios nos salvara. Dice Hechos 4, 27 y 28. Podéis mirarlo ahí. Ahora, ¿justifica eso el asesinato de Jesús? ¿Que Dios usara la maldad de los hombres justifica pues que lo mataran? Obviamente no. Pero Dios aprovechó, y no solo aprovechó eso, sino que lo determinó, lo decretó, porque Él es soberano. Así que con todas estas explicaciones vemos que el ser humano está subordinado a la soberanía de Dios. O sea, su libertad está por debajo de la soberanía de Dios. Está sometida a la voluntad divina, quiera o no quiera, sea creyente o no lo sea. O sea, es imposible escapar de lo que Dios ha determinado. Y claro, alguien todavía podría pensar, bueno, entonces ¿qué pasa? Que somos marionetas en las manos de Dios, ¿no? Que Dios ha determinado las cosas y que Dios pues, nos usa y después nos desecha para hacer sus planes. Y la respuesta sabemos que sería no. La respuesta es no, porque si así fuera, entonces no podríamos tomar ninguna decisión. Pero por lo menos yo me levanto cada día, decido qué pie poner primero en el suelo y seguro que tú también lo haces. Decides qué vestido ponerte o qué camiseta ponerte, decides qué tomar de desayuno, incluso dentro del desayuno decides qué vas a desayunar, decides cosas así de la vida diaria, vamos. Pero es que también decides sobre las cosas importantes. Decides con quién casarte, cuántos hijos tenés, decides dónde vivir, decides dónde estudiar, qué carrera estudiar. Incluso, como ya hemos visto, somos nosotros quienes decidimos cuándo pecamos, cuándo hacemos cosas que Dios no desea. Eso somos nosotros. Pero al mismo tiempo, Dios ha determinado cada una de nuestras decisiones, incluidas aquellas que son pecaminosas. Él no quiere, o sea, para que quede claro, Él no desea que pequemos. Y lo ha dejado bien claro en la palabra. Pero lo permite para cumplir su voluntad, como hizo en el caso de Jonás o en el caso de nuestro Señor Jesús. Y claro, tu postura ante esto puede ser o de rebeldía o de contentamiento. Pero la realidad es esa, no depende de nuestros sentimientos. La soberanía de Dios es la que está por encima de nuestra libertad y no al contrario. Y si somos creyentes, en realidad vamos a vivir bajo esta realidad de una manera totalmente diferente a aquellos que no crean y no confíen en el Señor. Bueno, pues si Dios es soberano, si Dios lo tiene todo controlado, vale, pero mejor me quedo de brazos cruzados y ya está, porque total, ¿para qué voy a hacer nada? ¿No? Si Dios está al control de todas las cosas y Él ha decretado las cosas,
Y ya por ir acabando, y ante este comentario, sería bueno diferenciar entre dos cosas, ¿vale? Y este ya es el último esfuerzo mental. Pero sería bueno diferenciar entre los deseos de Dios y los decretos de Dios. Y dice Kevin DeYoung que si sus decretos nos dicen cómo son las cosas, sus deseos nos dicen cómo deberían ser las cosas. Y lo repito, ¿vale? Si sus decretos, o sea, las cosas que él ha dicho que tengan que ser así, nos dicen cómo son las cosas, sus deseos, lo que él quiere, lo que él anhela, nos dicen cómo deberían ser. Dios ya sabe de antemano qué vas a decidir. Eso lo hemos visto hasta ahora. Pero Él desea que tú actúes. Y vamos a ir otra vez al ejemplo del hombre y la piedra, ¿vale? Te pregunto, ¿tú aquí qué deberías hacer? Avisarle, efectivamente. Ahora, ¿podrías tú quedarte de brazos cruzados y no hacer nada y dejar que esa persona se caiga y se coma el suelo? Claro, podrías hacerlo, pero el deseo de Dios sabemos que no es ese, porque obviamente este hombre se va a hacer daño si sigue andando para adelante mirando hacia el móvil. Así que creo que esto nos ayuda a entender un poco que aunque Dios sea soberano y Él haya dicho cómo son las cosas, Él también tiene deseo y quiere cumplirlo a través de nosotros. Así que este hombre lo que debería hacer es decirle a ese, pues, oye, ten cuidado, porque si no levanta la cabeza va a acabar mal el día. Así que hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de lo que hayamos dicho? O sea, ¿alguna duda de lo que hayamos dicho? Claro, no vayamos a otras cosas porque si no, se nos va. Bueno, si vais bien, vamos a ver, ahora sí, qué implicaciones tiene la vida, o sea, para nuestra vida, la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios sea soberano para nosotros? Porque está muy bien conocer todas estas cosas, está muy bien porque por lo menos podemos ayudar a otros a entender un poquito mejor, nosotros también podemos entender un poquito mejor, pero ¿para qué vale? Básicamente. Con la teología lo que hacemos es aplicarla y entender la soberanía de Dios, primero nos lleva a la sumisión y al contentamiento, y no a la rebeldía y a la queja. ¿Qué llueve? Un día sales de tu casa y llueve. Pues es porque Dios ha querido que llueva. Y le doy gracias a Dios. ¿Qué se nubla? Es porque Dios ha querido que se nuble y le doy gracias a Dios. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué hace sol? Pues para nosotros mejor todavía y le podemos dar gracias a Dios porque Él ha querido que así sea. Pero en ningún momento nos quejamos. Porque sea como sea que esté el tiempo, Dios está detrás. Y como hemos dicho hasta la saciedad, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que tenemos que predicarle en nuestra mente cuando digamos, fíjate cómo está el tiempo, qué calor hace, o hay que ver que no llueve. Pues recuerda esa frase. ¿Tengo una discapacidad física o una discapacidad intelectual? ¿Estoy sufriendo a causa de otras personas? Pues recuerdo entonces que Dios está detrás. Pero no solo eso, sino que Dios me ama y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como Job, diré, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Mi país está mal, España está mal, Honduras, Venezuela, cualquiera de los países que nos representan hoy, o que nosotros representamos más bien. Los gobernantes roban y se llevan miles de euros, se aprueban leyes que van en contra de la palabra de Dios, la inmoralidad parece que no tiene freno y no se acaba. Pues puedo estar tranquilo, porque el corazón de cada ser humano que ostenta poder en mi país, como el de Leticia, el de Isabel II y su hijo Carlos, el de Ciro y el de cada una de las personas y reyes que han pasado por este planeta,
está en las manos de Dios y Él lo mueve por donde Él quiere. Y tal vez no se cumplan sus deseos, tal vez no se haga lo que Dios quiere, pero todo lo que hagan va a ser bajo el control absoluto del Supremo. Así que podemos estar contentos, podemos estar tranquilos y podemos someternos a la voluntad del Señor con gozo. Conocer este atributo también nos lleva a temer al Señor, a responsabilizarnos de nuestras acciones y a amarle, lo cual en verdad está muy relacionado. Sabemos que Dios es soberano, pero ahora sabemos que Él no ha anulado nuestra libertad ni nuestra voluntad. O sea, nosotros no somos máquinas en las manos de Dios, sino que Él nos ha dado una voluntad. Él no desea que pequemos, sino más bien que comprendamos que Él nos ama al punto de permitir el asesinato de su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y responde, como hemos visto este fin de semana, de ninguna manera. No vamos a pecar, sino que vamos a hacer la voluntad de Dios, porque entendemos que Él ha dado su vida por nosotros, que Él ha dado a su único Hijo para salvarnos por amor, muriendo en una cruz. Y por eso ahora nosotros solo nos queda agradecerle y vivir una vida de obediencia, en temor a Él y en reverencia al Señor. Y por último, por solo mencionar algunas cosas, conocer que Dios es soberano nos lleva a una profunda gratitud y un descanso, pues, tremendo. Un descanso como ninguna otra cosa, yo creo, nos lo puede dar. Porque además de pecadores, somos falibles. O sea, nos equivocamos. No solo hacemos cosas mal porque queremos hacerlas, sino que hacemos cosas mal porque es que somos torpes y nos salen así. Por ejemplo, puedes montarte en el tren y equivocarte de tren, ir a otro sitio y perder la entrevista de trabajo que tenías. O, por ejemplo, te olvidas de hacer una llamada importante que tenías que hacer y ahora cuando la hago otra vez. Y ahora todo el día agobiado por eso. Pero ahora sabemos, como dice el hermano Arthur Pink, que nuestras vidas no son el producto de un destino ciego ni el resultado de la suerte caprichosa, sino que cada detalle de las mismas, incluido el tema de tu trabajo o cualquier tema que te agobie, fue ordenado por el Dios viviente y soberano. Así que, aun en nuestro pecado y en nuestros errores, Dios ha tenido misericordia y Él ha planeado todo para salvarnos. Y no solo para salvarnos el día en que nos convertimos, sino para seguir salvándonos cada día de nuestra vida. Y no salvarnos solo a nivel espiritual, yo creo, al menos por mi experiencia, sino salvarnos de nuestra despiste, de nuestra torpeza y de nuestros errores. Eso no significa que nosotros pues, dejemos de ser responsables, pero hay cosas que se nos escapan porque somos humanos. Puesto que sus misericordias son nuevas cada mañana, Él nos lleva cada día de su mano. Nosotros nos levantamos por la mañana y le buscamos y Él va con nosotros. Incluso si no le buscamos, Él va con nosotros. Tal vez no lo sintamos, pero Él está ahí. Porque como el Padre se compadece de los hijos, dice el Salmo 103, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y no la conoce como quien conoce algo a nivel teórico. Hemos dicho que Él no solo es supremo, sino que es soberano. A Él yo creo que le encanta lo práctico. Y Él vino aquí a la tierra. Él decidió vivir entre nosotros. Él decidió ser también así como nosotros somos. Y bueno, yo me imagino a un Jesús humano. Y la serie esta me está ayudando a imaginarlo así. Él se hizo débil por nosotros, compartió nuestra debilidad. Y en su debilidad cumplió la vida de obediencia y de conformidad a los deseos y los anhelos que Dios tenía en su corazón y que nosotros, como hemos dicho, no podemos llevar. Pero Él lo llevó por nosotros. Y por eso su muerte tiene significado. Y por eso su resurrección ahora nos puede dar a nosotros el poder de vivir como Él vivió. Una vida de perfecta obediencia al Padre. Aunque no lo consigamos esta eternidad,
pero por lo menos nuestro corazón sí que puede ser un corazón que alabe al Señor, un corazón con el que el Señor diga, este es un hombre, esta es una mujer conforme a mi corazón. Y si no eres creyente, pues tengo que decirte que Él es soberano y que Él ha determinado dos destinos, el cielo y el infierno. Si tú eliges vivir una vida de pecado, una vida que no agrada al Señor, sin tener en cuenta sus deseos, pues entonces eres tú quien está decidiendo estar lejos del Señor por la eternidad. De la misma manera que en el cielo no habrá esclavos, y nosotros podemos decir gloria a Dios, porque en el cielo vamos a estar libremente, en el infierno va a haber gente que libremente tomó la decisión de darle la espalda a Dios a este lado de la eternidad. Y dice C.S. Lewis que en el infierno estarán aquellas personas a las que Dios les diga, hágase tu voluntad, porque tú no se lo dijiste a Él aquí en la tierra. Dios, hoy, su deseo, eso lo podemos saber con total certeza, es que esa persona, si está aquí entre nosotros, si ahora mismo te estoy hablando a ti, sea que tome una decisión, que le siga. Pero tu decisión es libre, es voluntaria. Puedes ir con él o en su contra. Ahora piénsala bien, porque eso va a tener implicaciones para el resto de tu eternidad.